médico, un hombre que desde la ciencia es investigador, que ha obtenido sus trabajos de investigación justamente en materia científica que tienen que ver con cáncer, con nutrición. Han ganado premios, Premio Nacional de Medicina, y ahora tiene un nuevo libro que tiene que ver, como decíamos recién con Gastón Solé, tiene que ver con toda esta parte vinculada a las ondas, a los aparatos, a los celulares, etcétera. Es un conocido del Observador porque tuvo durante un buen tiempo su columna de cáncer y nutrición. Nos referimos al buen amigo Álvaro Ronco. ¿Cómo estás, Álvaro? Un gusto recibirte. Gracias, Jaime. Ahora en el sillón de los invitados y no en la silla de la columna. Gracias por la invitación. Por favor. Es un tema muy en el tapete porque si bien la tecnología es fundamental y nos da una mano impresionante, nos ha cambiado la vida la tecnología, bueno, ni qué hablar a ustedes los médicos, ¿no? Impresionante también. Exacto. También hay que ver si hay un medio vaso vacío en el tema de la tecnología. Es decir, cuando, por ejemplo, yo tuve una época donde yo duermo con la radio prendida. Y, por ejemplo, tenía el teléfono al lado de la radio. Y casi 40 segundos antes de sonar el celular, unas ondas hacían interferencia impresionante en la radio. Es decir, se emitía algo que hacía interferencia en la radio que está en mi mesa de luz, por ejemplo. Es decir, estos aparatitos muy lindos, muy útiles, generan ondas o algún tipo de radiaciones. No se le puede llamar así. Se le puede llamar así. Sí, sí. El Wi-Fi, tenemos Wi-Fi, vamos a todos lados, Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tu libro, tu investigación parte de allí. Y la pregunta central y el gran paraguas de los cuales vamos a estar hablando en los próximos minutos es: ¿el cuerpo es inocuo a toda esa selva de radiaciones electromagnéticas o como se le llame? ¿Es negativo para la salud? Si hay algo que la literatura existente, a partir de la investigación científica que se ha hecho, puede afirmar, es que los campos electromagnéticos generados a partir de estas fuentes, que son de radiofrecuencias y microondas, están en un rango. Si hay algo que se puede afirmar, es que no puede decir nadie que son inocuas. Ya no se puede decir. ¿Ah? Por lo menos eso. No se puede afirmar. Y si afinamos un poco el concepto, el hecho de que no seamos conscientes de las influencias, porque otro tipo de radiaciones nosotros, como la luz visible, por ejemplo, como el calor, nosotros tenemos sentidos para poder captarlas. El hecho de que no se perciban por algún medio de nuestros sentidos no les quita el valor de esa influencia. De hecho, una radiación atómica tampoco uno la sentiría y sin embargo produce daños en ADN. Eso es otro rango, son radiaciones ionizantes y transportan energía. Lo que ha pasado aquí es que las radiaciones que son de estas frecuencias y las de las bajas frecuencias, como la de la electricidad que nos alimenta a todos los aparatos eléctricos, ¿tá? Los campos electromagnéticos que están alrededor de los conductores de estas corrientes, tienen una influencia que tampoco está, siendo percibida. El punto de conflicto, vamos a decir, en lo científico respecto a esto, es que para muchos, si no transporta energía, no es capaz de inducir determinado tipo de cambios. Pero la investigación también ha reconocido que, aunque no transporte energía, las células, los sistemas biológicos, es decir, ya más allá de eso, hablamos de órganos, de aparatos, de sistemas y un organismo entero, los sistemas biológicos son sensibles y tienen receptores que no están bien definidos, no están bien conocidos, pero entonces hay una recepción a la influencia de las señales que emiten estos aparatos. Eso determina efectos biológicos. No todos son dañinos, pero está demostrado científicamente que los efectos biológicos a partir de estas frecuencias existen. El tema está en que nosotros nos estamos exponiendo a ciertas frecuencias mucho más allá de lo cual para el humano está
vamos a decir, estamos diseñados. Claro, nuestros padres, nuestros abuelos estaban en un ambiente mucho más limpio de ondas. Y digamos, sí, y les quedaba básicamente lo de las antenas de radiotelefonía, así, si vamos para atrás, y si acaso cuando empezó la electrificación, que ya está más restringida a solo determinado tipo de frecuencias. Pero Jaime, eso no va más allá de un siglo. El tema es que si vamos miles de años para atrás y decenas de miles y cientos de miles, los genes humanos estuvieron expuestos durante toda su existencia, salvo este último siglo, a unas poquitas frecuencias en un espectro muy amplio. Todo lo demás era vacío, no existía. Claro. Y lo fuimos llenando a partir de la búsqueda de frecuencias para comunicarse. Porque es eso, es la búsqueda, las ondas cortas, las ondas largas, la M, la FM, la televisión, etcétera. Y bueno, que termina por amplificar esto en forma exponencial, digamos, en las últimas 3 décadas, la existencia de la radiotelefonía celular. Bien, tu libro se llama Electrosmog, celulares y salud. Exacto. El concepto de electrosmog es bastante claro. El tema, ahí tenemos la fotografía de la tapa del libro, quiero decir, los desafíos preventivos del siglo XXI. El electrosmog ya está diciendo, ya está definiendo algo. Es decir, no estamos en un lugar, en un paraíso. Estamos en el medio del smog. Sí. Smog igual contaminación. Sí, es una utilización del concepto de smog que vino a ser la mezcla de humo y niebla, de ahí derivó. Entonces, esto es una forma de definir un ámbito donde se entrecruzan y combinan muchísimas frecuencias de distinta índole y que están saturando un ambiente, que simplemente, digamos, nos ubican en que es una realidad distinta a la de unas cuantas décadas atrás, y no muchas tampoco, porque esto ha sido un proceso progresivo. Eso representa, insisto, algo que es potencialmente, vamos a decir, a tener en cuenta, porque es potencialmente peligroso en la medida que está significando una sobreexposición. Si se asume como que estas radiaciones electromagnéticas no hacen nada, basado en algunos estudios, entonces se puede decir, bueno, por más que yo me exponga mucho, no me va a representar ningún problema. Pero este aquí que no es así, ¿tá? Porque hay un cuerpo de evidencia muy importante, ¿tá? No está al 50 y 50 entre los que sí y que no, ¿tá? Digo, está prevaleciendo el concepto de aceptación de la evidencia científica. Pero importa destacar que no se conozcan todos los mecanismos con forma precisa, hasta saber cuál es el receptor, porque hay teorías, hay algunos estudios que avalan condiciones para decir, estos componentes son elementos que pueden oficiar de antenas para las señales que vienen afuera. ¿Tá? Aunque no se conozcan del todo, los hechos ocurren, y bueno, eso es lo que no se puede negar. Cuando uno, antes se manejaba con las antenas de FM, o en la televisión, cuando ponían los cuernitos de la tele, y la tocaba, uno hacía antena, es decir, cuando uno tocaba esa antenita de la FM o del televisor, se decía, estás haciendo antena, claro. O al revés, se acercaba y distorsionaba, sí. Estás haciendo antena, eso demostraba que la presencia del cuerpo en alguna medida, en algún momento, en alguna medida interfería, tal vez favorablemente, pero interfería. Es decir, y en una recopilación, fue una revisión temática que yo hice hace 20 años, la literatura mostraba, eso lo pudimos publicar como trabajo científico, la literatura mostraba que los seres humanos, al no estar en contacto permanentemente con el suelo, por el uso del calzado, fundamentalmente, todos andamos calzados, no tenemos una descarga a tierra de ciertos componentes electromagnéticos. Entonces, hay gente que estudió esto hace 40 años, ¿tá? Y demostró que la mayor acumulación de esas cargas se da en la cabeza y el cuello. Cuando uno está descalzo o está en contacto con el suelo, la acumulación se va hacia los tobillos y baja. Entonces, ¿qué pasa? Esa concentración en el área craneoencefálica representa algo que puede ir de la mano de la generación de algunos trastornos. ¿Por qué? Porque también se ha visto que hay tejidos
adentro del cráneo que son más sensibles a algunas de estas frecuencias. Ya se demostró experimentalmente hace 40 años que en el rango de las microondas, es decir, todo lo que implica el Wi-Fi, el uso de los celulares y aparatos afines, en esos rangos había órganos como el hipotálamo, el tálamo, la pineal, son pequeñitos, pero son importantes, eran particularmente sensibles. Y hoy está estudiado. La aplicación de un celular inmediato al oído, como es que se usa, representa una generación de un campo que por el tamaño de las ondas involucradas, que es con una longitud de onda entre 12 y 37 centímetros, o sea que está en esto, traspasa y puede llegar hasta el otro lado del cerebro. En ese aspecto los niños tienen un problema mayor en su exposición porque su cráneo es más delgado, claro, tienen un contenido de agua mayor y por lo tanto, está el tema también de que por años lo van a utilizar más, ¿no? Si yo, por ejemplo, uso durante 20 minutos una llamada, el teléfono termina hirviendo. Sí, y si tú... A ver, el promedio de personas va a notar también que la temperatura de la oreja está más alta. Y lo que uno no percibe es que hay un sector de lo que está dentro del cráneo, hablamos de neuronas en última instancia, han sufrido una serie de influencias, básicamente que le promueven oxidación. ¿Tá? La oxidación va a ser un fenómeno de daño que va a ser reparado después al momento de suspender. El daño se produce mucho más rápido que la reparación. ¿Tá? O sea que una eventualidad no genera demasiado problema. Pero hay gente que ha estudiado esto, digamos, desde el punto de vista microscópico y con marcadores y demás. Y te agrego otra cosa. En la circulación, porque se han hecho pruebas con una punción en el lóbulo de la oreja antes y después de hablar, y no 20 minutos, hablar segundos nada más. Se produce una alteración en los glóbulos rojos de la circulación próxima. Los glóbulos rojos, en vez de estar sueltos como circulan habitualmente, se apilan y forman una suerte, le llamamos en medicina el fenómeno de Rouleaux, ¿tá? Que es como apilamiento de monedas. ¿Tá? Cambiaron las condiciones del agua circundante de la sangre y eso les perturba su funcionalidad temporalmente. Y eso después se restablece. Pero ocurre y con muy poquita exposición. Claro. Bien, no solo con los celulares. Allí tenemos una cantidad de compañeros que están rodeados de aparatos, de computadoras, de monitores, de disqueteras, compacteras. ¿Esos aparatos también están al mismo nivel que un celular? ¿Están en otro nivel menos malo? Globalmente considerados, no producen lo mismo porque aquí lo que importa mucho, ya que no son grandes potencias, lo que importa mucho es la proximidad de la fuente que emite al órgano blanco. Cuando uno tiene un teléfono celular y lo aproxima, la distancia es cero, sí, o casi. ¿Tá? En cambio, la separación corporal ya representa una ventaja en cuanto a lo que es la influencia que puede generar. Además, los propios equipos, puede ser como una notebook o equipos similares, no tienen por sí mismos la capacidad de lo que es la generación de una señal, para conectarse con la antena de la zona. ¿Tá? Se valen del Wi-Fi, que quizás puede estar conectado, y en ese caso sí están generando un área de influencia entre el router del Wi-Fi y el dispositivo. Son menos las influencias generadas hoy y por suerte los monitores planos no tienen nada que ver con lo que fueron los que eran iguales a televisiones chiquitas, los de rayos catódicos. Eso es una exposición mucho más importante. Yo me acuerdo que yo le comentaba a Gastón que al ser tan joven no lo sabía. Nuestros padres nos mataban si nos poníamos a mirar televisión cerca de... Sí, sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Y que no podíamos mirar la televisión blanco y negro cuando se apagaba porque tenía... ¿Te acordás el puntito que un quedaba? Puntito final. Sí. ¿Era malo mirar televisión tan de cerca? ¿Por un tema visual o por un tema de ondas? No se sabía mucho de lo de las ondas, pero me parece que en ese caso lo que surge es que es una combinación de ambos efectos. Visualmente, la fijación en ciertos puntos genera
por mantenimiento de esa situación, genera cansancio. Los teléfonos celulares, como es algo pequeño, los monitores también son pequeños, pero puede pasar de que la fijación de la vista determina algún tipo de consecuencia. Puede ser visual, y está descrito entre todo lo que sería la electrohipersensibilidad, está descrito ardor, sensación, visión borrosa, ¿tá? Pero también la cefalea, los dolores de cabeza, también mareos, otras cosas. Y esto es muy importante porque me engancha al tema que también tenemos que tener presente, que es la separación que existe entre los seres humanos a partir de componentes genéticos propios, que son variantes que hacen que, igual que para muchas otras áreas, no respondamos todos igual a esas influencias. ¿Ah? Recién se está explorando, pero entonces hay gente que es muy sensible a estas influencias, y entonces ya la proximidad, igual que le pasa a cualquiera con una reacción alérgica, la proximidad que se va repitiendo y repitiendo va determinando respuestas que son cada vez más rápidas y más intensas. Típico como una alergia. Y a otras personas no, les pasa inadvertido. Es una pequeña fracción de la población que tiene esa mayor sensibilidad. Pero ya está visto, ya se sabe que todo apunta a esto. La gran oxidación que induce en algunas personas comparadas con otras, determina una carga de tóxicos que le cuesta eliminar, sacarse de arriba. Algunos tienen más dificultad para deshacerse de eso. Igual que si fueran otros tóxicos ambientales. ¿Ah? Entonces, esa acumulación va generando algunas perturbaciones funcionales, por lo menos. ¿Qué pasa con los aparatos del hogar? Los electrodomésticos y, por ejemplo, el microondas. Yo te ponía el ejemplo del compañero de la radio, el operador que tiene de Sao Sarandí, que tiene problemas cardíacos y, por ejemplo, cada vez que calienta la comida en la radio, en un microondas, tiene que alejarse y esconderse prácticamente para no quedar en la línea directa al microondas. Entonces yo dije, pero qué raro, yo nunca había escuchado que un microondas generara algo para el cuerpo, ¿no? Y a él, que tiene problemas cardíacos severos, realmente le afecta, le dicen directamente que no se acerque a un microondas en funcionamiento. Los microondas, si bien tienen un blindaje, por lo menos en el inicio, porque uno no tiene certeza de que a 20 años de uso esté igual de efectivo todo, uno no tiene certeza, pero tienen un blindaje que teóricamente haría digamos, algo que uno no sabe si es inocuo, pero por lo menos no sería en principio perjudicial. Pero la distancia a guardar siempre va a ser más conveniente que supere el metro, por lo menos, ¿no? Cosa que no hacemos. No hacemos muchos. Peor. ¿No? Que esté al alcance de brazo o un poco más. Peor, eso además nos acercamos para mirar cómo va. Sí. Digo, no hay que ir solamente a las casas de comidas rápidas para ver cómo las chicas o chicos que están al lado esperando que termine el producto y que suene la campana para sacar. Eso es algo inadecuado. Pero digo, no hay que ir ahí. Eso se puede hacer en forma doméstica y no siempre tenemos presente eso. Es esperando con ansiedad de que venga la señal, porque todos son segundos. Entonces, las microondas pueden generar, porque son una fuente ahí más potente, ¿tá? Y de hecho tienen energía. Por eso la energía hace friccionar las moléculas de lo que está adentro y al final produce calor, ¿tá? Entonces, eso es otra cosa, pero que conviene igual estar a más de 1 metro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado experimentalmente que potencias bajísimas, muy bajas, a unos casi 100 centímetros, casi 1 metro, inducen algún tipo de señales que las células perciben. Conste, no digo que sea que las enfermen, es que las perciben, ¿tá? Experimentalmente. Y potencias, ya te digo, que son 3.000 o 4.000 veces menos que un celular. Entonces, ¿cuánto más cuidado hay que tener con la cercanía de una fuente tan potente? Como uno no vino diseñado para exponerse regularmente a frecuencias de este tipo, la adaptación en base a lo que los genes puedan hacer va a ser individual, pero digamos, no sabemos la respuesta. Estas cosas pueden tomar muchos años para que en la población general tengan algún tipo de manifestaciones, pero como pasa con todo elemento que es generador de estrés, y esto es un generador de estrés electromagnético a su manera,
El estrés pasa por un periodo adaptativo que puede ser muy largo, después empieza a generar algún tipo de trastornos funcionales y después puede finalmente tener algún trastorno orgánico. Así que el cuidado desde el punto de vista cardíaco para algunas personas puede ser algo atendible. Por ejemplo, los que usan marcapasos, se recomienda de que el celular no lo pongan en el bolsillo del mismo lado. Si no hay bolsillo del otro lado, lo usen en otra parte. Ahora vamos a hablar de los hábitos que debemos modificar para tratar de minimizar. Pero bueno, tu especialidad es el cáncer, nutrición y cáncer, y es tu trabajo cotidiano como médico. Entonces, la pregunta es clarísima. Está rodeado de todo este aparataje. ¿Produce cáncer? La pregunta planteada así, que apuntaría a tener un sí o un no, merece una respuesta al estilo de los políticos. Con todo. No, vos no, Álvaro, por favor. Pero no voy a caer en eso. Es decir, no se puede responder sí o no. Perfecto. ¿Tá? En todo caso, se está acumulando una evidencia que nos está diciendo de que aumentan las probabilidades de desarrollar algunos tipos de tumores. Eso tal cual, y me hago responsable de las palabras. En una breve síntesis, hay alguna evidencia. Esto merecería siempre explicaciones porque lo que dije no quiere decir produce cáncer, aumenta las probabilidades. Entonces, afortunadamente, algunos de los tumores que tienen evidencia asociada son tumores poco frecuentes y además demoran muchísimos años en desarrollarse. Pero cuando se hicieron investigaciones en pocos años de evolución o de exposición, no se encontró nada. Y de eso se valieron muchos para decir, con esto no pasa nada. Pero después de que pasaron 10 años y 20 años, ya se ha visto que, por ejemplo, un uso, vamos a hacer con números redondos, ¿tá? Un uso de 40 minutos por día promedio de un teléfono celular, al cabo de 10 años o más, multiplica por 2 o por 3 las chances, es decir, la probabilidad estadística de desarrollar un tumor cerebral. ¿Tá? Un uso de 25 minutos por día promedio, ¿tá? Después de 10 años o más, aumenta más o menos al doble, al triple, las chances de desarrollar un tumor benigno del nervio acústico, un neurinoma acústico, ¿tá? Que además, bueno, puede dar como primera señal una sordera del lado, entonces la persona cambia al otro lado y después se va a enterar porque hay un problema que persiste. Entonces, que haya cosas que demoran 20 o 30 años en empezar a manifestarse, no quiere decir que tengan una carencia de respaldo científico. Los hechos ocurren, pero son lentos. Y me respalda para decir esto de 2 grandes volúmenes que hay publicados. La OMS, en su área de investigación de cáncer, que es la IARC, publicó en 2013, o sea, va a ser 3 años, la misma IARC, que es la que el año pasado, con el tema de lo de las carnes, anunció que iba a salir una monografía y causó mucho revuelo. La monografía todavía no salió, pero una monografía de ese tipo, técnica, la número 102, y que tiene acceso libre, está en inglés, pero tiene acceso libre por internet. Esa monografía es dedicada exclusivamente a la evidencia de las radiofrecuencias y microondas vinculadas al cáncer. Y llevaron a que ubicaran estas radiofrecuencias, ¿tá? La de los celulares, la de los microondas y demás, en la categoría 2B, que es posible carcinógeno. Posible. ¿Por qué es posible? Porque hay una evidencia incompleta del punto de vista experimental y hay una evidencia incompleta del punto de vista humano. Y se está acumulando. Son miles de artículos que cada tantos años se van agregando y seguramente lleven a que en algún momento haya que reconsiderarlo. Si sube o si no sube de categoría. Puede ser de que de posible pase a probable. ¿Tá? Como probable puede ser algo que tenga una evidencia incompleta de un lado y completa del otro. Bien, hábitos. ¿Qué hábitos debemos cambiar? Porque claro, no se nos informa eso. No hay una letra chica que diga trate de usar menos el celular, por ejemplo. No. Trate de usarlo, no sé, algún tipo de advertencia, como sí puede tener a veces capaz que un remedio o una advertencia como el cigarrillo. El cigarro produce cáncer, el cigarro mata. Un teléfono, si más o menos está en esa onda, bueno, use en términos razonables este aparato. No sé, digo, capaz que no, es absurdo que estoy diciendo, pero no. ¿qué tipo de hábitos deberíamos tener para
minimizar los riesgos perjudiciales de todo este aparataje que nos rodea? Ya te comento los hábitos, pero te digo que en muchos manuales de celulares, de origen, viene en una letra chiquita un número indicado que es SAR, S-A-R, la tasa de absorción específica, y con un valor determinado, ¿tá? Para que la gente sepa. No dice mucho más que eso. Pero digo, se ve que alguna obligación hubo para decir, advierto que esto... ¿Y qué es ese número? ¿Ese SAR qué es? Es un valor de watts por kilo, es decir, algo de energía. Sí. ¿Tá? Que si es muy alto es peor. Claro. No sé, pregunto. Sí, porque, por ejemplo, los estándares europeos ponen que, por ejemplo, 0.6 watts por kilo es una tasa que marca el alta calidad para el aparato si está por debajo y de baja calidad si está para arriba. ¿Tá? Y acá es común encontrar celulares, uno no conoce mucho porque yo mi manual en su momento lo tiré, así que no tengo ni idea, pero he preguntado y hay 1.2, 1.6, están bastante por arriba. Entonces, podríamos llevar a que eso lleve a la primera de las cosas. Habría que pensar en buscar celulares donde tenga documentado que la irradiación, ¿tá?, de ese tipo, la tasa de absorción específica que determina el aparato, no fuera muy alta. O sea, no pensar tanto en la cantidad de aplicaciones, sino en porque no son excluyentes entre sí, no, sino en esa potencia que el aparato tiene que emite así. Bien. Por lo menos digo, tener como reflejo los requisitos europeos, ¿no? Conforme vemos en un alimento la tabla de ingredientes, sí. si tiene tal o cual ingrediente no lo compramos, ¿verdad? Sí. Verlo es SAR, S-A-R. S-A-R, sí. Perfecto. Sí, es difícil que aparezca en español. Entonces, bueno, después de eso está, a partir de lo que decía hoy más temprano, pensar en que es conveniente que las fuentes estén separadas de uno. Para dormir no es bueno tener el celular debajo de la almohada, no es conveniente tenerlo en una mesa de luz que está próximo, porque estamos hablando de 40-50 centímetros. Convendría que esté en un lugar de 1 metro o más. Y que uno, de todas maneras, se levanta, apaga la alarma y ya está. Para despertarse. Chau. Bueno, yo a raíz de la entrevista que tuvimos en la radio, lo tenía en la mesa de luz, además al lado de la radio. Entonces, ahora lo tengo en la cómoda. Y hay que levantarse, sí. Y hay que levantarse, entonces no hay problema. Pero bueno, ese es un detalle. Después, bueno, hay que tratar de utilizar los elementos de manera que uno se irradie menos. ¿Llevarlo en el cinturón? Eso tiene el inconveniente de que por la proximidad, la exposición permanente hace que órganos sensibles como son las gónadas, testículos u ovarios reciban crónicamente esto y puede funcionalmente en algunas personas llevar a alterar esa función y las personas no saberlo. ¿Tá? Hay que ser, uno no sabe si en lo previo es sensible, pero convendría que esté llevado en una cartera, en un portafolio o en un saco, en una campera para guardar alguna distancia, pero tampoco estar todo el día encima. O sea que también estás en contra de los que lo tienen colgado en el bolsillo, contra el corazón. No es lo más conveniente, pero si uno tiene que estar con el aparato encima, también es difícil encontrarse una forma para evitar esa inmediatez. Lo que convendría sí que la alejemos de la cabeza. Para su uso, hablando de alejar de la cabeza, el uso de audífonos o un altavoz, si se permite que algo pueda ser no privado, digamos así, ¿tá? O la utilización de mensajes para lo que podrían ser comunicaciones cortas, porque así uno no tiene que estar... O sea que el WhatsApp te facilitó la vida, en ese sentido. En ese sentido está muy bien. Y además, a ver, una cosa que recomiendan algunos muy específica es no estar con el aparato todo el tiempo mientras se espera que, ni bien uno terminó de digitar, ¿tá? Mientras se espera que haya comunicación, porque ese loop desde el aparato hasta la antena, ¿tá?, que manda los pulsos y después llega la información de que se produjo la comunicación, ese es el momento que irradia más, emite más potencia. Hablando de potencia, tampoco es bueno exponerse a hablar y tenerlo al lado para hablar si la señal es muy baja. Uno tiene que tratar de buscar un lugar donde la señal, las barritas sean más, porque cuando es pobre, el aparato tiene un mecanismo para que aumente su potencia y compense esa limitación que le está generando la baja señal. Entonces, no es bueno hacerlo y hay que buscar algo. Uh-huh. No es tan conveniente usar el celular para hablar adentro de un auto o de un vehículo. ¿Por qué? Porque genera una suerte de acaparamiento de algunas irradiaciones
por la jaula metálica donde está. Se potencia, digamos. Sí, y alguna dificultad adicional por el propio enrejamiento metálico puede producirse. Entonces, si el aparato está con baja señal y estamos adentro de un recinto de ese tipo, digamos, se está produciendo un aumento de exposición a partir del aumento de potencia que el aparato tiene que tener. ¿El Wi-Fi? ¿Hay que apagarlo? Los Wi-Fi sería conveniente que uno los apague cuando no los precisa. Por lo menos el propio, porque viviendo en un edificio o trabajando en un edificio, uno puede comprobar de que el propio quedó totalmente perdido en esa maraña de campos que hay cuando mira, por ejemplo, el buscador de Wi-Fi, porque va a reconocer lugares. O sea, todos tendríamos que ponernos de acuerdo en edificios que, por ejemplo, digamos, cada uno, para cooperar en eso, esto como lo de la basura, ¿tá? Para cooperar en eso que es colectivo, apaguemos, por ejemplo, durante toda la noche y se prenda cuando empieza uno a trabajar o al despertar. ¿Por qué digo esto? Porque aquí no podemos regular un derecho de exponerme. Si tú sos vecino mío, estés al lado, encima un piso, 2 pisos o más, y mi aparato lo capta, mi organismo también está recibiendo eso. Entonces digo, ¿cómo hago para limitarme eso? Álvaro, por ejemplo, ahora que estuve hace un mes y medio en Tel Aviv, es impresionante. En Tel Aviv, en todo el tiempo hay Wi-Fi gratuito en todos lados. Yo iba en un ómnibus y en cada semáforo me paraba, captaba la Wi-Fi y me podía conectar. Sí. Y un país de punta como Israel, en materia científica también, es raro que cuando se inventan este tipo de cosas, de elementos, no se haga un estudio de factibilidad si es negativo para la salud. Entonces, en un lugar, digo Tel Aviv porque me impresionó. Sí, y lo definiste muy bien en tu nota que yo leí, el recuerdo, es como la ciudad Wi-Fi. Sí, exacto, y realmente así. Cuando uno leía esa nota dice, bueno, ¿por qué no podremos hacer un poco de esto? Porque tiene todas las ventajas que a uno le muestran. Hay algunas de los estudios que se han hecho a propósito de esto, de tumores benignos, que yo cito en mi libro, en el capítulo de cáncer, que es un capítulo exclusivo, que alude a un crecimiento a lo largo de unos 20 años, más o menos, un crecimiento importante en los que son los tumores benignos del nervio acústico, ¿tá? En población de edades medias y jóvenes, ¿tá? Necesitamos más tiempo, pero digo, puede ser una señal de que algo está pasando y en forma muy sutil, ¿tá? No es un problema que Israel no haya reparado en eso. El problema es que es global, que no se repara en eso porque ha pesado mucho la influencia, desde el punto de vista científico, de toda una corriente que es la que está diciendo, no, esto es inocuo, con esto no pasa nada, esto no transporta energía, y te demuestran, hay gente de la física, desborda lo que uno pueda manejar, pero digo, te demuestran a partir de conceptos teóricos cómo es imposible, ya que no hay transporte energético derivado del uso de estos componentes, cómo es imposible que se puedan producir otros eventos biológicos. Lo correcto es asumir, guste o no, podamos explicarlo bien o no, lo correcto es asumir de que hay hechos biológicos que tienen lugar. Que no sepamos explicarlo es otra cosa, porque uno se basa en la evidencia epidemiológica del momento, pero a veces va desfasada y los conocimientos surgen después. Entonces, una sociedad como la que tuviste está mostrándonos una faceta que para mí es fantástica, pero digo, en todo caso habría que buscar algún paralelo para que la investigación les permitiera decir, y con certeza, cosa que ya sabemos que hoy no se puede, pero que le permitiera decir, esto es inocuo. Podemos sobreexponernos todo lo que queramos, que esto es inocuo. Es más, también en el libro tengo un capítulo que habla sobre la generación 5G. Nosotros hoy estamos viviendo la 4G y coexiste con la tercera, ¿tá? El LTE que aparece ahora, ¿tá?, está siendo insuficiente para la demanda que el mundo está requiriendo. Demanda que también le indujeron las propias, vamos a decir, las propias empresas, no importa, pero ya basados en eso, en el mundo se está desarrollando la 5G, la tecnología 5G, que implica la asignación de antenas no tan grandes como la que vemos a veces en las antenas en las azoteas de edificios, sino una suerte de antenas de menor tamaño y más cercanas a las personas. Se habla de
picoantenas y picocélulas y femtocélulas. Son niveles de pequeñez extrema que pueden ser colocadas intradomicilio. Entonces, gastan menos corriente, tienen gran calidad de transmisión para esos datos, para poder ver todo lo que hoy se demanda, como video, audio, u otras cosas. Y entonces les sale más económico. Así que se está hablando de estructurar algo que pueda estar pronto para 2018, 2020, para que tire unos cuantos años a su vez. Ahora me quedé pensando cuando decías que uno de los consejos para tomar distancia es usar los auriculares como una posibilidad de no tener el aparato pegado a la oreja. Vemos cada vez más a la gente, a alguna gente, no solo para manejar, sino también caminando por la calle para no tener el teléfono, pero no por este tema, sino por comodidad, con el aparato de Bluetooth. Los dispositivos Bluetooth. ¿No? Todo el tiempo. Que es una segunda conexión a distancia, porque está conectado al teléfono que está en el cinturón, o en el bolsillo, o en el portafolio. Entonces, tenés eso más el teléfono. El Bluetooth está se puede considerar una categoría similar a la del aparato. O sea, no representa una ventaja adicional por su uso. Está todo el tiempo acá. Sí. Lo mismo pasa yo he tenido y los he disfrutado, pero los grandes auriculares que tienen un dispositivo para FM, por ejemplo, para poder uno deambular en cierto lugar, está fantástico, digo. Pero bueno, hay que saber que hay que poner un límite. Simplemente esto lleva, como otras cosas, a pensar en que, bueno, yo convendría que si lo quiero usar, lo use con moderación, que trate de usarlo lo esencial. Acá no se trata de privarse, ¿viste? No, está bien, pero justamente a eso iba. Esto me hace acordar a cuando hemos hablado más de una vez también en la radio, vinculado al tema de la nutrición, que a veces hay tantos pero que dice, uno no puede comer nada. Y con esto uno dice, bueno, pero entonces estamos rodeados, estamos en el medio de una jungla de peligros, estamos expuestos a una cantidad de cosas. Digamos, puede parecer a veces que esto que estamos hablando puede sonar muy apocalíptico, en el sentido de que son todos pálidas, son todos problemas, son todos peligros inminentes. Puede parecer para algunos, pero primero, esa no es la intención mía. Traté de dar bases científicas. No, el libro está hiper fundamentado. Yo les puedo asegurar que ahí el rigor científico, la bibliografía, las fuentes que buscaste, es impresionante. Son más de 800 referencias. Sí, claro. Y en eso hay, puedo mencionar, sí, porque digo, son 14 libros impresos y 16 libros digitales, además de todos los artículos, que son la mayoría, son más de 750. Digamos, yo también he tomado partido, pero lo fui haciendo sobre la marcha. Considero que esto no es aventurar un panorama negro por delante, es abrir los ojos antes de que ciertas cosas pudieran adquirir cierto volumen. Si fuera un pensamiento individual, yo diría, bueno, es mi posición, la toma o la deja el que quiere. Pero, Jaime, hay gobiernos provinciales, estatales, a nivel europeo sobre todo, que ya han establecido ciertas pautas, porque aplican lo que se llama el principio precautorio. Entonces, ¿la precaución qué es? Es un ejercicio de prudencia. La prudencia que lleva a que, vista la evidencia que se está juntando, esos gobiernos dicen, atención, como no está demostrado que esto sea inocuo, y todavía hay alguna evidencia que podría indicar que sea perjudicial, y de hecho, para ciertas cosas en lo que es sistema nervioso central es muy concreta, dejando de lado lo de los tumores cerebrales, otras cosas que son reales. Entonces, bueno, se establecen, por ejemplo, pautas. No pueden tener en algunos lugares niños de 6 años celulares para usar. No se le puede estar planteando que lo usen bebés solamente para que tengan imágenes o color delante suyo. Pero ahora les dan el celular con una película, con dibujitos animados en la cuna con un año. Claro. Entonces, las distancias a las que estamos hablando, más la susceptibilidad del niño, es un tema a manejar. Entonces, ¿tú prohibirías los celulares recreativos para niños en X edades?
Primero, no, yo no prohibiría, yo sugeriría y Bueno, notaría está bien, el peso. No, porque es una diferencia. Lo mismo que puedo hacer con la parte de alimentos o nutrientes. Es decir, yo doy la información y sugiero. Está bien. Entonces, si tú tenés un hijo de 1 año, sí. ¿le das un celular para jugar con 1 año para que vea los dibujitos animados? No, conociendo cómo son las cosas, no. Si desconocía y nadie me dijo nada, no, y por bueno, eso, te lo pregunto a ti, a tu hijo. ¿Le das? No le daría. No le daría. Los gobiernos estos han establecido, por ejemplo, que adentro de un patio de una escuela, ¿tá?, como pasó en España, la antena tenga que sacarse y ponerse fuera. ¿Y por qué? Porque también vino un técnico con determinados medidores y demuestra lo que está haciendo la influencia. Lo que no se oye, se ve, se siente, nada, está haciendo en aparatos medibles. Y entonces eso, claro, ya de por sí, como está asociado, y estudios lo muestran, la cercanía y está asociada a la presencia de ciertas alteraciones, molestias, si querés, problemas funcionales. A medida que se va alejando van habiendo menos, ¿tá? Pero dentro de 300 o 400 metros del entorno de antenas de la radiotelefonía hay más problemas de salud que podrían ser atenuados. Entonces eso implica medidas, ¿para qué? Para que se conviva mejor, ¿tá? En lo individual, insisto, lo funcional es eso, se puede apelar a algún filtro, que obviamente que existe, hay que buscar cosas de buena calidad y de respaldo científico para filtrar campos electromagnéticos de este tipo, pero ¿cómo combinarlo? Bueno, usar todo lo que se puede, y por eso no escapa el uso de antioxidantes a partir de una dieta que las tenga. También eso tiene cabida. Experimentalmente se ha mostrado cómo aportes de vitamina C, de vitamina E u otros antioxidantes, ya que los campos electromagnéticos perturban el sistema de oxidación y antioxidación. O sea, estar fuerte, tener un cuerpo fuerte para contrarrestar el posible efecto negativo de eso. Porque nos quedamos con eso finalmente. ¿Qué es lo que hace oxidar? Entonces, si alguien va a tener Alzheimer cuando tenga 70 años y ahora tiene 10, y no lo sabemos. Pero digo, tratemos de minimizar sí, esa posibilidad. Sí. Entonces, una dieta que tenga aportes adecuados a partir de, en este caso, de lo que son verduras y frutas, especialmente, tal vez suplementándolo, pero digo, eso puede significar una diferencia entre tener problemas o no tener problemas, entre tener trastornos o no tener trastornos. Digo, todo merece ser tenido en cuenta, porque si hay una evidencia experimental, usémosla en la práctica para tratar de seguir siendo saludables y optimizar el uso. Acá se trata no de dejarlo de lado. ¿Tá? Esto no es solamente no hay que tener esto manejando porque uno puede chocar. Bueno, se choca si está distraído, ¿tá? Sí, pero los que han estudiado esto han encontrado que aún con un aparato puesto en el costado, sin perder el control visual, tienen un enlentecimiento, hay un enlentecimiento, hablamos de milisegundos en la velocidad de transmisión de ciertos impulsos, y eso determina el enlentecimiento de la reacción que tiene que haber, por ejemplo, para frenar, para doblar, etc. Si es pequeño, pero se ha demostrado, entonces es de caprichoso seguir hablando. Sí, estaba pensando, por ejemplo, en el caso de los compañeros allí que están todo el día, desde que arrancamos. Los periodistas que arrancan muy temprano acá, al lado de la computadora, en una zona de wifi, las secretarias, que después van a su casa y siguen, que además están de noche, duermen en un edificio o en una casa. Yo no pago el wifi de mi casa, por ejemplo. Entonces, no hay, casi que te diría, ni un minuto de descanso en el día. Hay que hacerse esa idea, es así. Lo que pasa es que hay momentos donde uno lo podría reducir y horas donde lo puede reducir. Las horas de descanso son muy importantes para el restablecimiento en el sistema nervioso central. Además es una fase para el organismo. Si lo dividimos en dos grandes fases, las 24 horas, la del día es catabólica, gasta energía, ¿tá?, destruye para utilizar eso. Y la de la nochecita y noche, en un ciclo común, normal, digamos, para la mayoría, esa es una fase anabólica, es de síntesis, de creación. Entonces, en esa fase nosotros perturbamos más si exponemos a más elementos de este tipo electromagnético. Es un tema de ir llevándola y aceptando esto, de que es una vía más saludable. Y hay alguna evidencia, bastante diría yo, pero digo, entonces, con algunas medidas uno
puede seguir aprovechando lo mejor posible. Para quien tiene que estar todo el día con el celular prendido, esperando llamadas o comunicación, encima, y si está circulando, bueno, convendría de que tenga los audífonos a mano, los lleve donde los lleve. Estaba pensando que hoy es tan fácil acceder al celular que mucha gente, inclusive lo ha dicho la propia Antel, ha sido una competencia tan fuerte hacia el teléfono de línea que hoy Antel los regala los teléfonos de línea porque, claro, todo el mundo tiene celular, ya lo sustituyó, uno ya no tiene teléfono de línea en su casa. Entonces, después de escucharte, digo, ¿tú preferís el teléfono de línea al teléfono celular? Podría ser, pero te voy a añadir algo. Los teléfonos de línea dejaron ya de ser el clásico aparato viejo y sencillito para hacer la mayoría una base inalámbrico, con uno o con dos aparatos. También tenemos problemas ahí. El inalámbrico es para cumplir el sueño de la antena propia. Hace rato que el inalámbrico está produciendo, son frecuencias no siempre exactas a estas, a las de los celulares, pero se le reconoce una influencia muy similar y encima allí es para usar permanente así. Digo, nos hemos estado expuestos hemos estado exponiendo a influencias de este tipo ya desde 3 décadas, seguro. Sí. 3 décadas, si no alguna más. Ojo, los aparatos inalámbricos, por su tecnología que es anterior, tienen una carga que es más intensa que los celulares de la 4ª generación, por ejemplo. Uh-huh. Así que todo aquello que está todo el día así, porque nadie va a desconectar un teléfono fijo si lo único que tiene es la base del inalámbrico, porque se queda sin posibilidad de que suene. Sí, tendría que tener un aparato conectado directo a la línea, ¿tá? El clásico. Hoy ya es eso, hoy es primitivo eso. Entonces, son temas a manejar. Digo primitivo, sí. Que bueno, todo va evolucionando, iba a decir avanzando, porque no me animo, evolucionando de tal manera que llega un momento en que este invento sustituye al anterior y se discontinúa. Sí, entonces, sí. Es muy difícil hoy decir, bueno, termino con un teléfono en la pared como los de antes. Sí, es muy difícil, de veras. Para un caso de un corte de luz podría ser indispensable contar con algo de eso. Pero hablando del tema ondas, que es lo que claro, compete, sí, claro, uno lo extraña cuando se le corta la luz, porque no previó el caso. Claro. Entonces, caminemos por un sendero que permita, aplicando algunas cositas y teniendo presente de que hay hechos biológicos que no se pueden desconocer, podamos sacarle el mayor partido a la tecnología y regulando esa exposición. Para terminar, Álvaro, ¿te consta que en Uruguay hay algún nivel de decisión, llámese LATU, llámese Facultad de Medicina, llámese Ministerio de Salud, no sé, o alguno que esté analizando este tema? No me consta. No tengo conocimiento realmente. No creo que haya sido un tema que despertara interés en particular. Porque... No, pero si mañana la Unión Europea se larga un país de Europa, comienza a trabajar como lo está haciendo, tú lo acabas de mencionar y me consta que es así, algún tipo de reglamentación comunitaria, a veces esas cosas terminan, ha pasado con algunos temas concretos y polémicos. Sí. No, en Europa tal cosa, combaten tal o cual característica, transgénicos, yo qué sé, no sé, agrotóxicos, y vienen para acá, y entonces, bueno, ese es el argumento, el que se estudia en Europa y hay una reglamentación en Europa, muchas veces es el argumento para que se estudie acá. Quizás llegue así. En 2012 hay un grupo que trabaja, el Bioinitiative, que está en internet, que se puede consultar, formado por cientos de investigadores, también junto con autoridades y demás, ¿no? 100 investigadores de la línea que es, ojo, es la línea que para mí tiene más validez porque tiene muchos investigadores independientes, no financiados por Telefónica, sino por el Estado, instituciones de investigación, etcétera, y cuya evidencia está mostrando que las cosas son de determinada manera. Ese Bioinitiative ha establecido ciertas pautas y hay gobiernos europeos que se rigen por eso. Le va a llegar en algún momento su tiempo. Insisto, para redondear el concepto, Jaime, que ellos aplican el principio de precaución porque no quieren
que lo de la radiotelefonía o vamos a decir, las conexiones inalámbricas globales sean el nuevo cigarrillo del siglo XXI, donde, como con el cigarrillo, si bien era solo un tema de entretenimiento o de degustación o hasta de, vamos a decir, de estatus, el cigarrillo tuvo hasta publicidad por parte de médicos en la década de los 50, sí. Y se negó una evidencia, se negó una evidencia durante mucho tiempo, y después empezó a aparecer groseramente la evidencia, y fíjate si será cuestionable todo, que hasta el día de hoy se pelean ciertas cosas, pero con el impacto que ha tenido sobre la salud, mientras en una época se decía, no pasa nada, y los médicos, algunos diciendo, fume tal marca porque esto es más tostado, le hace bien a mi garganta. Digo, en ese mundo, los europeos en principio no quieren que se repita con lo de los teléfonos celulares, algo como para que pase lo que algunos llaman así, el cigarrillo del siglo XXI. El libro no está en todas las librerías, vamos a comentar dónde está, o dónde se puede conseguir. ¿Cómo no? En el momento actual se vende en 4 farmacias. Sí. La farmacia Tundicio Obelisco, la farmacia City de Punta Carretas, la farmacia Atahualpa en el Prado y la farmacia Mississippi en Malvin. Además está el Instituto Jin Yang, que es en la zona de Buceo Malvin Norte. Y bueno, esto es un tema de estrategia que se planteó, digamos, inicialmente, pero si bien está restringido para el acceso, si alguien tiene alguna duda, porque fuera un oyente del interior, un televidente del interior, yo le puedo dar la comunicación con los distribuidores, porque se envían por encomienda. Perfecto. Y si me permites, adelanto que para la altura que estamos, va a haber una edición digital del libro. Bien. Que va a ser comercializada por Amazon. Bien. Pero de eso todavía faltan algunos días y seguramente podemos decir que a partir de marzo, perfecto. Para tener en cuenta eso, porque es el mismo material, pero sin tener que hacer, no es la forma física del libro, ¿no? El libro se llama, escríbanlo, guárdenlo el nombre para googlearlo tarde o temprano, Electrosmog, Celulares y Salud, del doctor Álvaro Ronco, que nos acompañó este mediodía aquí en el Observador TV. Gracias por venir, Álvaro, ha sido un gusto como siempre. Al contrario, gracias por la invitación. Nos vemos pronto.